Hola, ¿qué tal? En este video te voy a compartir cómo hice este lindo separador en forma de corazón. Los materiales que vamos a utilizar son estambre de 2 colores, un gancho de un número menor al que viene recomendado para nuestro estambre, tijeras y aguja. Vamos a empezar con 7 cadenas. Ya que tenemos nuestras 7 cadenas, vamos a poner una cadenita adicional y en la segunda de atrás para adelante vamos a empezar a tejer medios puntos. Un medio punto por cadena. Ya que terminamos, vamos a poner una cadenita adicional para empezar nuestra siguiente vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esta fila 6 veces más. Van a ser 6 filas de 7 medios puntos. Aquí ya tenemos nuestras 7 filas de 7 medios puntos. Le vamos a dar vuelta. En la cadenita número 4, que es esta, vamos a empezar a tejer como sigue. Vamos a tejer primero 2 varetas. Ahora vamos a tejer 2 dobles varetas. Ahora vamos a tejer una vareta triple. Seguimos con 2 varetas dobles, todo en el mismo punto. Terminamos con 2 varetas. Ya que terminamos, vamos a pasar por la última cadenita y vamos a tejer un punto raso. Ahora vamos a tejer lo mismo, vamos a empezar con 2 varetas y vamos a buscar aquí el espacio que corresponde a la cuarta fila. Entonces sería 1, 2, 3, 4, aquí en este espacio es donde vamos a empezar a tejer. Y de igual manera tomamos aquí esta primera cadenita, cerramos con un punto raso, vamos a cortar nuestro hilo, cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es perder este hilo. Así nos queda este corazón. Ahora vamos a tejer el cordón con una trencita. Para hacer el cordón yo corté 2 metros de estambre en 2 colores. Ahora vamos a pasarlo por este primer huequito. Nos ayudamos con el gancho. Pasamos por el centro del demás estambre. Cerramos así. Ahora lo que voy a hacer es tejer una trencita, pasando el color fuchsia por encima, después el color rosa clarito, ya trecé aproximadamente 25 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño nudo y vamos a hacer la borla. Para la borla vamos a necesitar 1,5 metros de estambre, igual de los 2 colores, y utilizando nuestra mano vamos a envolver el estambre
Ahora vamos a comenzar a hacerla. Para esto, tomando nuestra trencita, vamos a pasar los hilos por en medio. Con mucho cuidado. Vamos a pasarlos una segunda vez. Vamos a ajustarlo. Todo esto con mucho cuidado. Y ahora lo que vamos a hacer es un nudo. Ya que lo amarramos, vamos a poner nuestros estambres en una aguja. Y ahora vamos a acomodar. Vamos a darle una vuelta de esta manera, más o menos como a 1 centímetro. Vamos a enrollar con este estambre. Vamos a dar 2 vueltas. Tomamos la aguja. Vamos a pasar por debajo. Vamos a pasar por en medio. Y ahora vamos a pasar donde está esta unión por en medio. Y jalamos. Vamos a acomodar para que nos quede bonita. Ahora lo que vamos a hacer es cortar. Esto es al gusto de cada quien. Checamos que nos quede parejito. Así nos queda este separador. Es muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado y lo compartan. Cuídense mucho. Bye.